Leemos en el día de hoy el pasaje del libro de Miqueas. Miqueas es uno de los autores, de los profetas, llamados a sí mismos profetas menores en nuestra clasificación de la Biblia, no porque tengan menos importancia de su libro, sino por la cantidad de capítulos, en este caso, ¿no? La extensión, de sus libros. Entonces hay libros en el Antiguo Testamento clasificados como profetas, unos mayores y otros menores. Los profetas mayores son los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, cuyos libros son libros más voluminosos. Los profetas menores son otros profetas, incluido el profeta Miqueas, cuyo libro tiene en nuestras Biblias 7 capítulos. En otras palabras, estamos hablando de profetas que escribieron menos que otros, pero sin duda con la misma importancia. Y hay un texto aquí sumamente interesante que nos ayuda a pensar precisamente en estos tiempos que estamos viviendo. En capítulo 5 del libro de Miqueas dice lo siguiente, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejaré, escuche esto, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. He leído varios versículos realmente del profeta Miqueas. Pero lo leo porque es admirable la maravilla de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios se va alineando de tal forma que el propósito de Dios se cumple. Invariablemente, indudablemente, incuestionablemente, la palabra de Dios se cumple. Y se cumplió en lo concerniente al advenimiento de el Señor Jesucristo, a su nacimiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el pasaje de Miqueas dice que de Belén saldrá el que será Señor de Israel. Y todo lo demás que hemos leído dice que estará y apacentará con poder de Jehová. Bueno, pero ocurre que José y María vivían en Galilea, no vivían en Judea. Belén pertenece a Judea. Ellos vivían en Galilea, así que si Jesús nacía, iba a nacer en Galilea, no en Judea, ni en Belén, sino en Galilea. Pero no fue así, Jesús nació en Belén. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que Augusto César, el emperador de aquel momento, ordenó hacer un censo en toda esa región. Y dice ahí que ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Por qué mencionan a Siria? Bueno, porque Siria, el territorio de Israel, del actual Israel, estaba comprendido en toda esa zona que incluía a Siria y estaba más o menos bajo la jurisdicción de sus gobernadores. Así que José y María, que vivían en Galilea, no en Judea, tuvieron que trasladarse por orden de Augusto César, tuvieron que trasladarse a Belén de Judea, la ciudad de Belén, el pueblecito, la pequeña villa de Belén. Y María ya estaba embarazada, iba a dar a luz, y entonces ahí en Belén dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y por supuesto le puso por nombre Jesús. Ahora, solo quiero que piensen en esto. Cuando Augusto César emitió el decreto de que la gente fuera empadronada, no sabemos si era un empadronamiento que comprendía todo el Imperio Romano universal, o si era solamente un empadronamiento en esa zona, no estamos seguros de cómo fue, pero él ordenó que fueran empadronados la gente en toda esa zona de Siria, lo que es Israel, etc. Lo que
Augusto no sabía era que él estaba cumpliendo un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, tenía que nacer en Belén. Así que, sin saber lo que estaba pasando, José tuvo que armar todos sus asuntos e irse de Galilea a Judea, porque él era descendiente de la gente de Judea, y por eso él tuvo que irse a Galilea, de Galilea a Judea, porque la orden era que uno se fuera al lugar de su origen para que ahí fuera empadronado. Bueno, pues así fue. José se fue con María, ya teniendo en el vientre al niño Jesús. De Galilea, donde vivían, se fue a Judea, a Belén, y allí en Belén lo sorprendió el nacimiento de Jesús. El Mesías tenía que nacer en Belén, porque así estaba escrito en el libro del profeta Miqueas. Y aunque José y María no vivían en Judea, sino en Galilea, Dios obró de una forma poderosa a través de un decreto de un hombre impío, Augusto César, para llevar a esta familia hasta Belén y que se cumpliera la palabra de Dios. Y hermanos, amigos, recuerden esto: Dios va a cumplir su propósito siempre, y Dios va a usar los elementos, las herramientas, las personas que Él quiera usar para cumplir su propósito. Pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir. No lo dude. Augusto César no sabía que a través de este decreto él estaba cumpliendo un propósito de Dios. Recuerde siempre eso. El propósito de Dios se cumple. Y para nosotros los cristianos, esa verdad nos da descanso. Saber que el propósito de Dios se cumplirá nos da descanso, nos tranquiliza. Porque recuerde que después de todo, dice la Biblia, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito, el propósito de Dios, de bien, de bendición, de salvación, de redención, de liberación, de transformación, de consuelo, de gracia, se cumplirá invariablemente. Porque la palabra de Dios se cumple siempre. Que Dios nos ayude a meditar en esta verdad. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.